dice la palabra que el bien y la misericordia te alcanzan. Y muchas veces lo que uno hace es que se aleja y Dios te quiere alcanzar. ¿Y sabes lo que quiere Dios? Padre, que hagas esto. Él está ahí. La bondad de Dios. Si tú sabes qué es la bondad de Dios, es el amor incondicional de Dios. Y te voy a contar brevemente este testimonio. Hoy Jesús es el protagonista. Hoy yo quito toda luz de foco hacia mí y yo decido decirle al Padre: dime, Padre, lo que yo tengo que aportar de parte de ti, porque yo quiero ser un reflejo de la imagen tuya hacia ese pueblo. Hace varios años yo no me había casado, ya era cristiana, pero era huérfana. Yo era huérfana, mi papá murió y yo tenía 13 años, pero ya yo había conocido en ese entonces, no, muchos años después, siendo joven, no soy tan joven, pero bueno, yo acepté al Señor, pero yo caminaba como huérfana. Por eso me identifiqué con la palabra. Si tú me dices, Miguelina, ¿cuál es tu tema central? Yo te digo, la identidad de Dios. Y yo recuerdo que yo estaba entrando en la casa de David. Ellos hacían una célula los jueves y el profeta me vio y me señaló. ¿Tú sabes por qué yo te lo digo? Porque es probable que cosas que yo te diga a ti ahora, en la condición que tú estás, no te hagan sentido. Que yo te señale ahí atrás y te diga, a ti que estás allá atrás, Dios va a hacer cosas grandes. Y hoy en la condición que tú estás, es en tu peor día. Él me vio, yo recuerdo la ropa que tenía. Yo había salido del trabajo, tenía un traje marrón. Y entrando al family room, me mira, Dios me muestra que tú vas a ser una predicadora. Y en ese momento, yo había aceptado al Señor ya. Producía buenas obras, pero yo caminaba como huérfana. En ese momento yo entendía que no tenía ningún llamado, que no era para mí, que yo no tenía propósito. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de compartir un mensaje, esa palabra me viene a la mente. Me señaló así de parte de Dios: te veo como una predicadora. Luego, a través de su hermano, el hermano del pastor, el tío Francis, que vino aquí hace muchos años, ministrando, me dice, yo veo una maleta y que esa maleta dice conferencista. En ese momento eran cosas que no me hacían mucho sentido. Y yo te lo digo, no porque yo quiero que el mensaje se centre en mí, sino para yo identificarme y que tú veas el reflejo de lo que Dios puede hacer con tu vida. Dios ve el todo. Y si yo te señalaría de parte de Dios y te digo, Dios me muestra que tú vas a ser una gran predicadora, créelo, porque ya Dios ve el todo. Amén. Dele un aplauso a Dios. Dele fuerte, fuerte. Esto pasa, uno se pone nervioso y está bien. Se trata de ser natural y de que Dios sea el protagonista de la noche. Pues esta conferencia, el nombre es Resplandece. Y lo que el Señor me había dicho hace tiempo, reflejo. Y siempre me mostraba un espejo. Va muy relacionada. Porque ser reflejo de... El tema que el Señor me dio fue reflejo del corazón del Padre. Por eso yo digo que lo que el pastor predicó fue la plataforma. Porque Dios nos ha llamado a ser reflejo. Y si te vas al diccionario
y buscas algunos sinónimos de la palabra reflejo, ¿sabe cuál me llamó la atención? Dice imagen. Y cuando tú te vas al principio, en el Génesis, dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros somos reflejo, pero ¿qué pasa con eso? Como ya decía el pastor, y lo dice la palabra, todo ese vínculo en algún momento se separó y se rompió. Inmediatamente nosotros perdimos la identidad. Pero lo más importante es que esa identidad fue recuperada. Y fue recuperada a través de Jesús, nuestro Salvador. Entonces tú me preguntarás, Miguelina, ¿todo suena o quizás estás procesando? Todo suena muy bonito. Yo quiero que te imagines en este preciso momento que sobre ti, en tus manos, y puedes ponerla así si quieras, se está depositando una semilla. Es una semilla. Pero la semilla necesita tiempo. Y hoy Dios está depositando una semilla. Y mi oración ha sido que sea cual sea la situación, ya sea que viniste por obligación, porque wow, déjame ver, bueno, sí, ya voy expectante. Yo sé que Dios va a hacer algo, cual sea la situación o la persona que está conectada. Esa semilla, cuídala, porque Dios quiere hacer algo extraordinario. Te reitero, hoy te abraza la bondad de Dios. Hoy te abraza la redención de Dios. Hoy te abraza el perdón de Dios Padre. ¿Cómo soy reflejo de Dios, de la imagen de Dios? Lo primero es, como decía el pastor, lo menciono una y otra vez porque que parte del mensaje, él no sabía lo que yo iba a predicar. Es aceptar esa identidad. Es aceptar la identidad de hija. Ya sea que no has tomado el paso de aceptar a Jesús en tu corazón, ese es el primer paso. Dice la palabra en Juan 1, 12, 13, mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El primer paso es yo abrazar el canal puente que conectó, yo que estaba de este lado, Jesús como el sacrificio perfecto con el Padre creó el puente de acceso para ya yo no ser huérfana sino hija. Ese es el primer paso, recibir a Jesús. Pero muchas veces hemos dado ese paso. Sin embargo, tenemos una imagen distorsionada porque cuando tomamos el espejo, ¿sabe lo que hacemos? Distraemos el enfoque del espejo y comenzamos a utilizar ventanas. ¿Y sabe qué son las ventanas? Cuando yo veo por una ventana, yo veo hacia afuera y yo veo las circunstancias, lo que le sucede a los demás, y dejo que esas circunstancias externas me digan a mí lo que yo soy. Y cuando voy al espejo, yo comienzo a poner a la que rechazaron, a la fracasada, a la maltratada. Aquí tengo a la maltratada, a la que pasó muchas situaciones difíciles. Y cuando yo hago esto, yo veo frente al espejo eso, y eso distorsiona la imagen de lo que Dios dice que yo soy. Y yo permito que las circunstancias externas digan lo que yo soy. Y eso me sucedía a mí.
Y yo miraba al espejo, pero tenía un filtro distorsionado de lo que es la verdad. Y cuando yo hago eso, ¿qué imagen yo voy a reflejar? El rechazo, la falta de aceptación, por ende, la orfandad. Y en mi caso, ha sido todo un proceso. Por eso el primer paso para tú ser reflejo de la imagen de Dios es que tú recibas la proyección de la paternidad de Dios. Y Dios se quiere mostrar como Padre. Eso quiere hacer Dios. Dios se quiere mostrar como Padre. Y escúchame bien, yo te quiero dar buenas noticias, porque el evangelio es buenas nuevas. No religión, ¿Saben cuál es la diferencia? La religión me dice todo lo que tengo que hacer, y la relación de Dios me dice todo lo que ya fue hecho. Y muchas veces estamos en el hacer y haciendo las cosas bien, pero hasta que no experimentamos la paternidad de Dios, de yo verme al espejo y ser tan vulnerable, porque el espejo no te va a hablar mentira. O sea, tú puedes tener ciertas, y todos lidiamos con ciertas debilidades, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando yo veo el espejo, yo veo la imagen y el carácter de Cristo. Y puede que me digan: Miguelina, hay áreas que trabajar, pero yo no lo veo desde la culpa. Yo lo veo de la redención y del perdón. Y eso me hace avanzar. Entonces hoy yo te tengo buenas noticias. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios está cerca. Dios quiere que le podamos ver de cerca, abrazar esa bondad, pero de cerca. No es lo mismo cuando yo me alejo y me pongo de tal manera que quizás esa abeja que está ahí tiene alguna característica especial, y si yo me distancio, mi perspectiva y distancia en relación a la abeja altera como yo veo a la abeja, pero la abeja no cambió. Cambió la distancia en relación a la abeja. Entonces, ¿qué Dios quiere como padre? Que nos acerquemos como hija. Y en ese trayecto puede que, y Él dice: sacúdete, levántate, levántate, levántate. Muchas veces estamos por fuera, pero por dentro. Y Dios te mira y te dice: acércate, acércate. Es que si te acercas, vas a ver más la manifestación de mi amor y la multiforme gracia de Dios, y cómo yo me acerco al Padre. Dios no te pone una condición: Dios Padre, bueno, deja esto, deja el otro. Acércate. Y a mayor cercanía, el mismo amor de Dios y la misma bondad de Dios va a hacer que tú comiences a despojarte de esas cosas que te producen peso. Y Dios te dice: hija, camina, camina conmigo, pasa tiempo conmigo, pasa tiempo en mi presencia. No es este requisito esto, habla conmigo, siéntate a la mesa. ¿Sabe lo que me mostró un día el Señor en un tiempo de oración? Perdón, tengo la garganta. Muchas mujeres. Era un palacio presidencial, y había mujeres con batas blancas. Y yo veía mujeres en las esquinas. Y el Señor me decía, mi papá me decía: hija, están en el palacio pero al margen, no se han sentado a la mesa. Hay una mesa servida que tiene tu nombre, nadie más. Hay un espacio para ti. Hay una mesa servida para ti.
Y yo las veía así, con vergüenza, tapándose, porque eso es lo que produce el enemigo, la culpabilidad y la vergüenza. Estaban ya en el palacio. ¿Qué quiere decir eso? Que ya habían aceptado a Jesús, que probablemente son personas fieles, activas, pero cuando se miran al espejo, se miran desde la culpa y se miran desde las circunstancias externas y se miran desde la comparación. Tú eres única y tú eres especial. Nadie tiene tu huella dactilar. Absolutamente nadie. Y no es que ya a Dios se le acabaron los asientos. Hay un asiento para ti. Y papá me decía, hija, quiero que lo cuentes, para que esas mujeres me vean cara a cara y su luz pueda resplandecer. En la luz de Dios vemos la luz. Dice el Salmos 36:9: todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz vemos la luz. Resplandecer, ese reflejo del corazón del Padre. Pero deja que la luz, su palabra, ¿cómo me acerco al Padre? A través de la belleza de su palabra. ¿Cuántas cosas nos perdemos? Porque no sacamos ese tiempo para estudiar. Hay mucha manera ya de escuchar, para saborear todas las promesas que Dios Padre tiene para nosotros. Es provocar ese acercamiento, y Dios te está diciendo: es que mi bondad está delante de ti. Ven, siéntate en mi regazo y ven, acércate. Y cuando yo me acerco, wow, pero yo no me había dado cuenta que eso tenía ese lazo por mi distancia. Y mientras más me acerco al corazón del Padre, más el Padre refleja su gloria en mí, y más resplandeciente puedo ser. Dios quiere, sí, déselo. Dios quiere hacer una cirugía. Dios es el médico por excelencia. Y Dios quiere hacer una cirugía. Vamos por capas, porque vamos a profundizar. Vamos a profundizar. Y es probable que cause dolor, pero es ese dolor que sana. ¿Cómo soy reflejo? A través del vínculo de padre e hija, a través de la restauración de la identidad, a través de abrazar la paternidad de Dios. ¿Y cómo voy logrando? A través de la cercanía intencional. ¿Y sabe qué? Aquí viene cirugía, bisturí. Prepárate. Son buenas nuevas, acuérdate. Estamos hablando no del mensaje que yo me inventé. Yo te estoy hablando de establecer una relación con Dios sobre lo que ya fue hecho. No de lo que yo tengo, sino de lo que ya fue hecho a través de la cruz. Entrégale esas áreas oscuras de tu casa. Y cuando yo digo de tu casa, yo hablo de tu corazón. A tu casa tú dejas entrar a quien tú deseas. Una persona va a tu casa, toca a la puerta y tú decides si le vas a invitar. ¿Qué pasa? Hay veces que hay áreas en nuestra casa, en lo natural, que están un poco desorganizadas y nos producen vergüenza. Dice, no estoy preparada todavía. Pero Dios quiere, para que tú puedas reflejar la imagen de Dios, Dios te quiere sanar por completo. Y eso va a producir
dolor porque quiere sanar. Cuando usted se produce tiene una herida y usted va a un médico en lo natural, dependiendo, yo no soy médico, dependiendo de qué tan profunda sea la herida, dirá, bueno, hay que remover capas. Y Dios quiere sanar. Y Dios quiere que tú sanes desde la bondad de Dios. Que tú puedas tomar esas áreas oscuras, en esas áreas de la casa que están desorganizadas y que te producen vergüenza y que no las quiere confesar, pero están ahí, ya Dios lo sabe. Pero Dios quiere que tu interior resplandezca y haya la luz de Cristo habite. Él te dice, toma tu historia que te produce vergüenza y ponle la etiqueta de testimonio. Toma el dolor, toma la violación, toma el maltrato, toma el abandono, toma el rechazo y no le pongas un trapo. Hay personas, ya Dios los sanó, le puso un trapo al pasado y ya. Y cuando van, le produce dolor porque no lo han sanado y se sienten avergonzadas. Y Dios quiere que tú remuevas ese trapo y le pongas una etiqueta, perdonado. Y que eso tú lo coloques en esos envases transparentes. Que los subas y tú puedas contar esa historia y decir, sí, yo fui maltratada, sí, saco ese expediente de mi pasado que tiene la etiqueta de testimonio y le dices a otra, yo fui maltratada y Dios me sanó. Mientras lo tenga ahí, mientras lo tenga tapado y tú aquí en el presente, pero ¿sabe qué estás haciendo esto? Porque ese pasado te ata y Dios ahí, lo que no sanas es un futuro que estás retrasando. Y Dios quiere, de la única manera que tú acudas a esa historia, escúchame bien, porque si yo acudo para maltratarme, para sentirme avergonzada, yo estoy viviendo en el sepulcro. Pero Dios quiere que tú tengas la autoridad de andar por el valle de los huesos secos. Y a todas esas historias que trajeron muerte, tú vayas entrecruzando y comiences a declarar vida y comiences a romper maldiciones generacionales. Porque el Señor me dijo, hija, así me habla Dios, hija, es por tus hijos. Porque ¿cuál es el reflejo? Si yo voy al espejo, Miguelina rechazada, huérfana, póngale el nombre. Mi reflejo hacia mis generaciones es lo mismo y hacia sus generaciones. Y Dios quiere que te diga, redimido, mi hija, la bondad de Dios te encontró. Confiesa. Confiésalo. Una mujer que resplandece y que refleja el corazón de Cristo es una mujer que levanta un hogar que no sangra. Es una mujer que torna la atmósfera de miseria en una familia en donde se mueve un espíritu y una maldición generacional de miseria, una maldición generacional de orfandad, una maldición general de brujería, de hechicería, de divorcio, de división, de maltrato, de violación. Una mujer que resplandece es una mujer que es la Biblia abierta para aquellas que no van a sentarse en una iglesia, pero que tú en tu trabajo, donde quiera que vayas, ellos vean el reflejo de Cristo. Usted sabe que usted va a ser la iglesia que muchas personas, a lo mejor te digo iglesia, o sea tú lo que tú representas,
que van a ver la manifestación de Dios. Tú no tienes que esperar. Manifiesta el reino donde tú estás. Manifiesta el reino. ¿Qué haces en tu lugar de trabajo? ¿Con quién te desenvuelves? Dios quiere que tú salgas de aquí reflejando, aunque tú estés en una circunstancia que no te veas, todavía es un proceso. La mariposa se ve muy bonita, pero pasa un proceso, la oruga. Y cada color bello y resplandeciente es un color que se produjo en un proceso. Por eso cuando la Biblia habla, vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, es que el proceso que me iba a matar me levantó y está produciendo una gloria mayor. Es que en cada proceso que Dios dice, prueba superada, me lleva a un nivel de autoridad. Pero Dios quiere que tú te veas como Él te ve. Pero nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Ya Jesús lo hizo. No son tus obras. No es lo que tú puedas hacer. Escúchame bien. Cuando yo te digo, acércate, lee su palabra. No lo hagas para que Dios te vea. Dios te dice, hazlo para que tú me veas a mí. Porque hija, Dios te ve. Dios te ve. En medio del dolor, en medio de las circunstancias, Dios te ve. Eso no es para algunas. Eso es para todos y cada uno. Pero se paga un precio. ¿Quieres sanar? Tienes un proceso. Paga el precio del proceso. Pero el proceso, cuando tú lo miras con la perspectiva correcta, es lo que te va a promover. Toma la autoridad en casa. Sé reflejo. Aquí vengo, me gozo, gloria, y salgo. Y en casa quizás no proyecto la imagen. No es para maltratarte. Recuérdate, yo veo al espejo. Antes de venir, eso fue la fresa del pastel. Yo estaba hablando con una muchacha y ella está pasando por un proceso muy duro. Ella me dijo, a lo mejor ella está viendo, tú puedes utilizarlo, mi testimonio. Porque Dios, escuchándola a ella, Dios me dijo, ella está haciendo reflejo. Y la historia de ella, coméntala, porque su historia está haciendo reflejo de mi carácter. Ella me dice, Miguelina, la persona que yo era hasta diciembre no es la misma que es ahora. Y cuando ella me dijo, y ahí fue que yo enganché, yo me miro al espejo, o yo me miraba al espejo, y yo veía, comenzó a ver resentimiento, dolor, pero ella lo comenzó a ver desde la perspectiva correcta. No Dios dándole latigazos, como yo te decía con la historia, que hiciste esto, lo otro, no. Sino diciendo, yo quiero que tú trabajes ese resentimiento. Y ella se ha sometido a un proceso de cirugía. Digo, me refiero a cirugía, pero hablando espiritualmente, de dolor. Pero me dice, Miguelina, la persona que yo era murió y ha resucitado otra persona. Y yo voy a luchar por mi familia hasta que Dios me diga lo contrario. Yo no sé cuáles son las circunstancias que te han traído aquí. A lo mejor tú que estás viendo en línea, no sé cuáles son las circunstancias, pero Dios quiere hacer algo extraordinario. Dios se quiere revelar como tu padre, como el padre a la hija. Tú sabes que cuando tú caminas en la paternidad y en la revelación de hija, tú comienzas a alejar tu vida de la comparación.
Comienzas a utilizar más el espejo y a dejar menos la ventana. Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde cada vez se promueve más el hacer, y eso no está mal, pero muchas veces abrazamos nuestra identidad como lo que hacemos. Y yo tengo que hacer para ser vista. Y muchas veces comparamos el proceso de otra persona con nuestras vidas. Y eso nos destruye. Porque lo que Dios está tratando con una persona, la fortaleza que está desarrollando Dios con una persona, no es necesariamente lo que está desarrollando contigo. Por eso muchas veces, cuando vamos al médico, muchas veces el tratamiento que le dieron a una persona no necesariamente va a ser el que me toca a mí. Pero confía, estás en buenas manos. Mujer que me escucha hoy, por favor, no te vayas de este lugar como viniste. No te vayas de este lugar sin tocar el manto del maestro. Esa mujer se atrevió porque oyó. Y Jesús está aquí. Jesús está aquí. No es para algunos. Dios quiere que tú produzcas un movimiento que lo que hace en ti, yo te lo cuento a ti. Párate, por favor. Y luego tú vas y se lo cuentas a ella. Y luego tú vas y se lo cuentas a ella. Y luego tú vas y se lo cuentas a ella. Y produces el movimiento que Dios quiere producir. Que tú salgas de aquí y que tú vayas a contarle lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios quiere que tú seas reflejo. Escúchame, lo más bello es ver un amanecer. Ponte donde la luz de Cristo proyecte su luz, y ese reflejo tú lo vas a proyectar. El otro día yo estaba frente a una hoja bien grande y el reflejo de la luz se proyectaba en la hoja y la proyección del verdor de la hoja daba a mi rostro. Colócate en el lugar y ve a Dios de frente y deja que la luz de Cristo llene cada área de tu ser, las áreas oscuras que no te atreves a confesar porque tienes miedo a ser señalada, pero Dios te quiere sacar de esa esquina que te está azotando el diablo. Recordándote una vez más, hiciste eso y te azotó, y sabes que te queda en la esquina de víctima, contando todo el tiempo lo que has pasado. Y Dios quiere, duele, pero Dios quiere que tú seas protagonista de tu historia y que salga de la condición de víctimas, porque ¿sabes lo que hace la condición de víctima? Que está muy relacionado con el espíritu de orfandad, la excusa. Es que yo fui, es que me pasó, es dolor, lo cuentas, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a quedar en la esquina? Dios está ahí para ayudarte, pero tiene que hacer un acto voluntario en donde tú abraces la bondad de Dios. El Padre está aquí esta noche. Dice su palabra en Salmos 23:6: seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Números 6:24-26 dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te extienda su amor, y el Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Isaías 61:3. La gloria de Sión
Levántate. Estás en el piso hoy. Escúchame. No soy yo que te lo está diciendo. Yo estoy reproduciendo lo que ya Él hizo. Levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Hoy, esta mañana, como estoy aquí, oí el gallo que anuncia. Yo decía ya, amaneció. Día de manifestación. Amaneció la luz de Cristo. Y cuando yo te digo que amaneció, no es necesariamente ya todo desapareció. Es que tú abrazas la paz de Dios y el gozo que te va a ayudar a poder a sostenerte en la prueba. A que Dios te dice, yo te doy la victoria porque ya yo lo hice en la cruz. Y ya suena el sonido de la victoria. Camina, avanza. Me caí, me levanté, me caí, me levanté. Pero yo voy a abrazar la bondad de Dios. Yo voy a ser una abeja que va a ir a las naciones a predicar tu palabra. Porque grandes cosas ha hecho el Señor en mí. Y es para que tú seas reflejo. Pelea por tus generaciones, las naturales y las espirituales. Hay un ADN. Hay una línea generacional que espera que tú tomes la decisión de decir hasta aquí, ya. Hasta aquí. No por ti, sino por lo que Dios ha hecho ya. Que tú lo haces. La hija, yo me siento a la mesa. Me equivoqué, pero no pierdo mi silla en la mesa. El hijo pródigo no perdió su filiación de hijo. El otro tenía orfandad porque no se había dado cuenta que era hijo. Eso no cambiaba. Aún el que se fue vino opacado, como quizá ya no me traten como hijo, dame lo que tú quieras. Y el papá le dijo, es que tú sigues siendo hijo. Ya voy a cerrar con esto. Hay brillos ficticios que se disipan. Y es el brillo que uno se produce uno mismo con nuestra propia fuerza. Pero hay un brillo que es el brillo de Dios. Simplemente, ¿y sabes qué me dice Dios? No te niegues al brillo que yo he puesto en ti. Si yo te llamé a que hagas algo, hazlo. No te me apoques. Yo te saco porque me plació mi hija. Yo quiero que tú brilles porque no es por ti, es por tu generación, es por todas las personas que te están viendo. Quiero estar aquí atrás. No es tu brillo, es el brillo de Dios. Hazlo y obedece. La palabra de Dios nos limpia y embellece por dentro. Maquíllate con la palabra de Dios. Es bueno ayudarse, pero maquíllate con la palabra de Dios. Abraza cuando Dios te dijo, mi hija, te amo incondicionalmente. Amén. Refleja su gloria. Y escúchame bien, ya con esto cierro. ¿Sabe cuál es el verdadero milagro? Dios se va a mover. Al final vamos a ser llamados. Dios va a hacer milagros porque es lo que es Él. Pero ¿sabe cuál es el milagro? El que tú te llevas por dentro. Porque la manifestación externa de una sanidad está bien, porque quiere decir Dios quiere sanar. Pero tú sabes cuál es el verdadero milagro: que tú salgas restaurada en el corazón. Y que las circunstancias no sean lo que te acerquen o te alejen de Dios. Que no sea la circunstancia que determinen, bueno, Dios es bueno, sí, Dios sigue siendo bueno. Y el verdadero milagro es esa revelación de que aunque las expectativas que yo tengo
No te digo que seas conformista, pero que Dios tiene formas diferentes, aunque no se manifiesten conforme a las expectativas que tú quieres que se manifiesten. Tú sigas diciendo y experimentando que Dios es bueno, vívelo. Yo no te estoy hablando de una religión, yo te estoy hablando de algo que yo lo he vivido. Llénate de Dios. Sin Dios no hay nada. Llena vacío aquí. Pero tener una relación con Dios es una relación con Dios. No es requisito esto. Eso es religión, es relación con Dios. Hecho está. It is done. Amén. Que Dios te bendiga.